invitamos a todos y a todas a tomar asiento. Les damos la bienvenida al segundo día de la misión comercial a Paraguay de empresas de alimentos y bebidas de la provincia de Santa Fe en general y de diversos sectores de la ciudad de Rafaela. Queremos agradecerles especialmente la presencia y el apoyo por la organización de las actividades de estos días, a la Secretaria de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Patricia Mordó, a la licenciada Anabela Battistini, de Cooperación Internacional y Promoción de Comercio Exterior de la Municipalidad de Rafaela, y a Juliana Boco, de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela. Además, agradecemos la presencia de autoridades paraguayas que acompañaron durante estos días la agenda desarrollada, señor Sebastián Bogado, señor cónsul, muchas gracias, y a la Cámara Agrícola, Industrial, Comercio, Turismo y Servicios de Alto Paraná, a su vicepresidenta Blanca Lettieri, presente por la organización de una nutrida agenda en su departamento. Sin más, invitamos para dar inicio a esta jornada al embajador argentino ante Paraguay, Guillermo Nielsen. Ya está la bienvenida. Para nosotros constituye siempre una satisfacción recibir grupos como el de ustedes. Estamos teniendo cada vez más consultas y mayor presencia de empresas argentinas que están tratando de entender qué se puede hacer en Paraguay. Y esto me parece fundamental, porque la velocidad del cambio en Paraguay es muy alta. En la cabeza de la mayoría de los argentinos no terminan de registrar los cambios que hay en Paraguay. Y en esto no terminan de registrar las oportunidades que hay en Paraguay. Y cuando digo Paraguay, voy un paso más allá. Yo les diría, con cierta exageración de mi parte, pero que a los efectos de oportunidades para las empresas argentinas, en esta región, o sea, Paraguay, el Brasil del Cerrado, que es un límite con Paraguay, frontera con el río Paraguay, e incluso Bolivia, es toda una zona donde hay más oportunidades comerciales que en la Comunidad Europea. Y esto no se entiende en Argentina, pero no se entiende a nivel gobierno, para empezar, como reflejo de la visión promedio que tiene la población. Nuestra población, alguna cosa se lee sobre el dinamismo paraguayo, alguna nota en una revista de actualidad habla de tal cosa que se está haciendo en Paraguay, en fin. Pero no hay todavía un conocimiento generalizado de lo que está pasando en Paraguay. Y esto mismo pasó años atrás, por ejemplo, con lo que después fueron los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos empezaron con ciertas cosas, con ciertas actividades, con cierta apertura, y hasta que llega eso a ser conocido y reconocido por los organismos internacionales, llega a ser motivo de conversación en foros internacionales, pasa un tiempo, no es inmediato. Empiezan con ciertas notas que en Corea está pasando esto, o en Vietnam está con tal cosa, pero hay una demora entre estas notas de opinión, muchas veces son notas coloridas, y la incorporación de esta cuestión a nivel académico y a nivel intelectual seriamente. Con Paraguay está pasando eso. Van a pasar unos años hasta que veamos artículos respecto al desarrollo paraguayo. Y que cuando vayamos a una reunión de organismos regionales, por ejemplo el BID, etc., sea una cosa aceptada que Paraguay es un fenómeno de desarrollo. Ahora estamos donde el fenómeno de desarrollo se está gestando y hay poca gente que lo está viendo. Poca gente fuera de algunos
que tenemos, como en nuestro caso, la obligación de mirar estas cosas. Nosotros no haríamos bien nuestro trabajo como diplomacia argentina si no estuviésemos en condiciones de visualizar esto y de transmitirlo a grupos como el de ustedes y a la actividad económica argentina en general. Y ahí tenemos realmente una cuesta arriba, es un camino cuesta arriba, el dar a conocer todo esto en Argentina, a pesar de que todo esto significa oportunidades comerciales para gente como ustedes y para muchas otras empresas. De todas maneras, estamos en esa tarea y con mucha frecuencia recibimos grupos más o menos parecidos a los de ustedes. Hay ciertas delegaciones que vienen desde servicios médicos, tuvimos una muy nutrida hace poco, ¿no es cierto? Otras provincias están tratando de hacer cosas, o directamente vienen para trabajar sobre productos que ya están muy establecidos. Si ustedes pueden ir a un supermercado, van a ver que la mayoría del vino que ofrecen los supermercados en Paraguay es un vino argentino. Hay, por supuesto, vino español, vino italiano, vino francés también, pero no es nada comparado a el volumen que da a entender el espacio en góndola de los vinos argentinos. Y hemos tenido y tenemos eventos y grupos de empresas argentinas que vienen a seguir promocionando el vino de Argentina. Pero esto lo pongo como un detalle nomás. Lo que quiero es transmitirles que acá hay un movimiento muy grande y que, más allá de que yo no tengo las peculiaridades de qué están haciendo desde Rafaela en esto, sí puedo decirles, sin temor a equivocarme, de que tienen que buscar la forma de hacer un seguimiento a las cosas que están ocurriendo aquí. Ojalá de estos primeros contactos, en algunos casos que ustedes han hecho, o contactos ya establecidos, ojalá esto sirva para darle continuidad a la presencia de empresas de Rafaela y de Santa Fe por aquí. Me parece que van a ver que estas palabras que les estoy diciendo se van a convalidar. Es muy probable que se vean que hay oportunidades de negocios y que vuelvan, y que por ahí también en este ida y vuelta entre la embajada y ustedes nos ayuden a perfeccionar la forma de promover las oportunidades comerciales que nosotros a grandes rasgos detectamos. Pero, por supuesto, siempre hay cosas que se pueden mejorar. En ese sentido, estamos dispuestos al diálogo y abiertos al diálogo en cuanto a qué cosas hacer. Este es mi mensaje principal hacia ustedes. La nota de color, les digo que en algún momento de mi vida yo trabajé con Santa Fe bastante, porque yo era director en Swift. Entonces, he tenido unos madrugones terribles para ver la faena en Swift Rosario a las 5 de la mañana, cuando empezaba en esa época la faena. No creo que haya cambiado eso, pero nos ocupábamos de, en ese momento, ser un puntal exportador importante de carne cocida, de enlatados y también de carne fresca. Un mercado que cambió muchísimo con la irrupción de China, ¿no es cierto? Hoy prácticamente no hay carne cocida producida en Argentina, o hay mucho menos corned beef del que había, porque China se lleva lo que era el insumo de esa carne cocida o del corned beef, o sea, las vacas. La carne de vaca se la lleva a hacer los caldos en China, pero se los lleva como cortes congelados. Pero bueno, de todas maneras tengo muy claro algunas de las posibilidades que hay en Santa Fe y la pujanza que hay en Santa Fe en distintas empresas. Y estimo que ustedes son parte de todo eso, así que me da una gran satisfacción personal recibirlos acá. Bienvenidos y a trabajar.
Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar una presentación de parte de la Red de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. Invito al señor Nicolás Hamburgo. Un poco más adelante, antes que nada, señor embajador, muchas gracias a toda la organización del evento. Yo vengo acá en representación de REDIEX, somos un viceministerio dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Somos la red de fomento a las exportaciones y atracción de inversiones en el país. Siempre para nosotros es un desafío estar en este tipo de eventos por el alcance que queremos generar o el valor agregado que queremos generar a este tipo de visitas como la de ustedes y poder estar a la altura. Y obviamente también el desafío de poder transmitir de la mejor manera los beneficios o las oportunidades que existen en Paraguay para delegaciones como las de ustedes. Como muy bien decía el señor embajador, diferentes tipos de misiones recibimos, tanto comerciales como exploratorias en el ámbito industrial, como diferentes tipos. Entonces, la presentación que les voy a mostrar no tiene un foco específico en lo que vienen ustedes hoy, pero sí les va a hablar a grandes rasgos de todo lo que conlleva Paraguay. Muchos conocen, muchos no, entonces es para dar un pantallazo bastante general. Estuve viendo la agenda de la misión de ustedes, entonces después hay algunas otras resoluciones más específicas en diferentes rubros. Esta presentación no solo la hacemos acá en el territorio nacional, sino que vamos a través del mundo presentándola. El ministro en India, en Japón, en Singapur, hace poco en Londres, ahora están en Finlandia. Entonces quizás muchos datos les parezcan repetitivos o a veces hablemos del Mercosur que ustedes ya conocen, pero es para que vayan entendiendo un poco cómo desde REDIEX salimos al mundo a mostrar Paraguay y cuáles son los beneficios. Y me gusta darle dos focos, un foco informativo obviamente por los datos que van a ver, pero también un foco de capacitación, porque a los que somos paraguayos, estamos acá, muchas veces nos toca ser vendedores de nuestra patria en diferentes reuniones, en diferentes contextos, y a los extranjeros que van a ver esto, también les toca ir a transmitir estos números a sus empresas, porque esta presentación va a quedar a disposición de ustedes y también nuestros correos para cualquier posterior comunicación que tengan. El señor embajador hablaba de la misión más o menos de seguir estando al tanto de qué pasa con Paraguay, y para eso estamos nosotros desde REDIEX a través acá de la embajada para lo que necesiten, datos, consultas de cualquier tipo. Si no tenemos la respuesta, los podemos ayudar a encontrarlos. Así que sin más preámbulo voy a la presentación. Cuando les comentaba que esta presentación no la hacemos solamente acá en Paraguay, nosotros tenemos que, cuando hablamos con inversionistas que vienen de otros países, de otros continentes, muchas veces no saben dónde queda Paraguay. Entonces, tenemos que empezar a hablarles de un país en el centro de Sudamérica, chiquitito, sin salir al mar, que viene con una inflación controlada, entre comillas, en los últimos 10 años, un promedio entre el 3,5 y el 5,5, con una variación del PIB, un crecimiento del 4%, también en los últimos 10 años de promedio. Pero no solamente hacia atrás, también le tenemos que hablar de una proyección de crecimiento también para los próximos años, bastante parecida. Este año el Banco Central pasó la semana pasada que de un 3,8 que se preveía de crecimiento está entre un 4,2, 4,3. Un tipo de cambio estable, los últimos 14 años la variación es menos del 3% anual y va bastante en regla con lo que se va proyectando, entonces es algo muy importante también para la región sobre todo, porque no hay inversionista que esté analizando Paraguay que no esté tampoco comparándolo con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Entonces son datos que van llamando la atención cuando le hablamos de un país de esta región. El resto son números macroeconómicos que
nunca me gusta darlos solo porque sabemos que estos datos macroeconómicos hay que analizarlos con muchos otros datos sociales, políticos, pero sí un número como la inversión extranjera que acumulada de 10.000 millones de dólares en un país con una economía pequeña como la nuestra, un número muy grande del que estamos muy orgullosos y que esperemos que siga creciendo con visitas como la de ustedes, con industrias como la de ustedes. Y de alguna u otra manera con estos números macroeconómicos empezamos a captar la atención de los inversionistas. Paraguay el año pasado logró el grado de inversión por Moody's, que es una de las calificadoras de riesgo más grandes del mundo. Y esto, junto con este estudio de la Fundación Getulio Vargas, que es una de las fundaciones más reconocidas en cuanto a estudios económicos de la región, una fundación brasilera, que le da por cuarto año consecutivo a Paraguay el puesto número 1 en ranking de clima de negocios en la región, superando países como Brasil, Uruguay y México, que anteriormente lideraban esta lista. ¿Qué pasa cuando le hablamos de este estudio o del grado de inversión? Esto es una garantía para el inversionista extranjero. Cuando salimos al mundo y nos encontramos de repente con family offices o fondos de inversión, hay muchos de ellos que directamente tienen como reglamento no invertir en países que no tengan este grado de inversión. Para ello es una garantía de que el mercado funciona, una garantía de que un mercado donde las empresas pueden vender a crédito, donde un mercado que pueda hacer frente a sus deudas. Entonces no es menor el impacto que puede generar tanto el grado de inversión como este tipo de estudios al momento de tomar una decisión de inversión. Bueno, y una vez que fuimos cautivando, digamos, la atención de estos inversionistas o de estos comerciantes, se empiezan a prender las alarmas que ellos tienen de Paraguay. Tengo que importar materia prima, tengo que importar maquinaria, tengo que exportar productos y Paraguay no tiene salida al mar. Pero Paraguay lejos, ahí les contamos que lejos de verlo o de quedarse de brazos cruzados con esta problemática, entre comillas, Paraguay lo vio como una fortaleza. Y hoy Paraguay tiene la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Después de China y Estados Unidos, dos potencias mundiales, ya viene Paraguay en flota de barcazas, que ahí pueden ver en el medio, la hidrovía Paraguay-Paraná que cruza el país. Tiene más de 38 puertos a lo largo de la hidrovía, la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Y siempre damos como ejemplo el puerto de Hamburgo, uno de los 3 puertos más importantes del mundo, uno de los puertos más importantes de Europa. Es un puerto de río también. Entonces, para que vayan sabiendo, para que sepan que la actividad portuaria de río es igual o más importante que la marítima. Obviamente nuestras salidas más comunes son Buenos Aires y Montevideo. Y a eso le sumamos la posición geográfica que tiene el Paraguay, tanto terrestre como aérea. Acá me quiero detener un poco en la ruta bioceánica, que es una ruta que compartimos con Argentina, también con Brasil y con Chile, una ruta que se calcula que se va a estar terminando para fines del próximo año. Y parece simple, pero si le damos el contexto de que esta ruta va a unir el Atlántico con el Pacífico, que va a ahorrar entre 15 a 20 días de logística, que sabemos que logística finalmente se traduce en dinero, le da la relevancia que realmente esta ruta bioceánica va a tener. En Paraguay particularmente, ya le voy a comentar más adelante, pasa por una zona poco poblada o de poco desarrollo, entonces va a tener un impacto aún mayor. Barcos que salen, por ejemplo, de Santos con mira al Pacífico no van a tener la necesidad de ir o al Estrecho Magallanes o al Canal de Panamá, van a poder cruzar por vía terrestre ahorrando estos 20 días de logística. Les hablaba también Paraguay en el medio de Sudamérica, con aproximadamente 2 horas promedio las ciudades más importantes de la región. De repente, aunque todavía se va. Una vez que empezamos y ya tenemos la vista de estos inversionistas, entramos a lo que realmente les importa o lo que vienen a ver. Siempre me preguntan mucho cuáles son los sectores de mayor oportunidad de inversión en Paraguay.
Y ahí tenemos que empezar a hablarles desde el contexto que Paraguay está en el medio de dos gigantes como son Argentina y Brasil. Gigantes con los que compartimos clima, compartimos suelo, muchas veces compartimos cultura. Entonces Paraguay tuvo que salir a crear estos sectores, más allá de los sectores específicos, ya sea de manufactura, textil, agricultura. Paraguay salió a crear sectores como nuestro esquema tributario, salió a crear sectores como el régimen de Maquila, salió a crear sectores como el régimen de la ley 6090, que son atractivos de inversión para la inversión. En este caso, nuestro esquema tributario lo llamamos sencillo y competitivo. Competitivo, obviamente por los números que pueden ver ahí en la tabla con el resto de los países de Sudamérica, o con algunos de ellos. Pero sencillo porque en otros países como Brasil, por ejemplo, para importar, exportar de un estado a otro, hay diferencias arancelarias, hay que pagar tributo. Y este es un único tributo en todo el país, donde uno paga 10% de impuesto a la renta personal, 10% de impuesto a la renta de las empresas y un 10% de... Acá en esta chica, no que queramos engañar a nadie, habla de un 8 y un 15, que son el otro impuesto que es a la distribución de dividendos. Se divide 8 y 15 en caso de personas radicadas en Paraguay o personas extranjeras. Normalmente nosotros desde Rediex también a disposición invitamos al inversionista, al comerciante extranjero que salga una radicación paraguaya. Tenemos radicaciones temporales que son bastante ágiles, la apertura de empresas también es bastante ágil. Entonces, RDX a disposición para poder guiarlo en ese camino también. Bueno, nuestro régimen laboral también es bastante competitivo. El periodo de vacaciones pagadas es directamente proporcional a la antigüedad del empleado de la empresa. De 0 a 5 años tiene 12 días hábiles al año pagados de vacaciones. Más de 5 a 10 años son 18 días al año de vacaciones pagadas. Y más de 10 años son 30 días al año que le corresponden al empleado de vacaciones pagadas al año. Las jornadas laborales semanales son de 48 horas. Tenemos un 13º sueldo a fin de año que lo llamamos aguinaldo. Nuestro salario mínimo vigente subió $5 más o menos a partir de julio, una variación que tengo que hacer a la presentación. Existe licencia por maternidad y por lactancia. Y nuestro seguro social es bastante simple y sencillo. Se lo explico. A nuestro sueldo, en este caso es el mínimo, pero el sueldo que tenga el empleado, se le calcula un 16,5% más que tiene que pagar la empresa al seguro social y se le descuenta al empleado un 9%. Es decir, el total es un 25,5, 16,5% asume la empresa, 9% del empleado, que la empresa le descuenta y paga el total, este 16,5 más el 9, al IPS, que es el Instituto de Previsión Social. Y eso incluye tanto jubilación como salud. Bueno, Paraguay es un país que el 100% de la energía que utilizamos es renovable, proveniente de nuestras hidroeléctricas que compartimos con Argentina y con Brasil, Tencú y Yacyretá, una tabla comparativa. El caso de Uruguay es también atractivo, porque Uruguay, por ejemplo, tiene 90% de energía renovable, pero vamos a ver en una siguiente tabla. Bueno, ahí la distribución de la energía en el país. Paraguay hoy está con un plan, la ANDE, que es la Empresa Nacional de Electricidad, está con un plan de expansión y mejor inversión en la distribución de la energía para poder llegar con mejor distribución a las zonas que no llegan, y también con un plan de mayor producción de energía, tanto fotovoltaica como también hay otros planes de pequeñas hidroeléctricas para poder generar más, porque hay un estudio que habla de que de acá, con este crecimiento que está teniendo Paraguay, de acá a 6
6-7 años la oferta puede llegar a alcanzar la demanda, entonces estamos previendo eso, ¿no? Y lo que les hablaba de la tabla anterior, en el caso de Uruguay, un ejercicio de paciencia. está más difícil la presentación. ¿Vos puede pasar? Uno más. Bueno, miren el precio de la energía. Esto es energía eléctrica para industrias en Paraguay y Uruguay. Veíamos que ambos países contaban con energía renovable, uno al cielo de 89, y la diferencia es bastante amplia, uno el primero y el otro el último granito. Esto habla muchas veces también, tanto de políticas públicas o incentivos para industria, como también el valor que le da el país o la importancia que le da para la generación de esta mano de obra o el impulso que tiene la industria en el país. Y bueno, ya ahora entramos, les comentaba hace poco anteriormente que Paraguay salió a crear estos sectores y voy a empezar a hablar de ellos y voy a empezar con el Mercosur, que todos ustedes conocen. Nosotros cuando salimos a vender a Paraguay siempre decimos que es una puerta al Mercosur, una puerta a 250 millones de habitantes, industrializar en Paraguay para salir a vender a países tan importantes en el mundo como son Argentina y Brasil. Entonces, uno de los atractivos muy grandes que tiene el país para esta inversión extranjera. Y ahí llegamos al régimen de Maquila, que es el caballo de batalla por excelencia que tiene hoy en día Paraguay. El régimen de Maquila es un régimen orientado con el objetivo de la producción de bienes y servicios para exportación. Básicamente, el régimen de Maquila lo que hace es exonerar los impuestos a la importación de materia prima y maquinaria. Ahí dice en el segundo párrafo, dice suspensión, y siempre me preguntan por qué dice suspensión y no exoneración. Es una trampa, después me van a cobrar. No, lo que pasa es que el régimen de Maquila tiene el beneficio de que uno puede en el camino ir decidiendo vender parte de su producción en el país. ¿Qué pasa cuando uno quiere vender parte de esa producción en el país? Tiene que nacionalizar y pagar los impuestos que anteriormente habían sido exonerados. Pero poniéndolo en palabras sencillas, si uno quiere exportar todo lo que produce, no paga impuestos a la importación de esa materia prima de esa manera. Y paga un único impuesto de exportación sobre el 1% de esa factura a exportar. El mecanismo es bastante más complejo, pero en palabras sencillas, uno tiene una póliza de importación de materia prima que se va cruzando con las exportaciones de la empresa y se va cruzando. Importé 100 de X, exporté 100 de X, factura anulada, ya no se paga impuesto sobre eso. Si importé 100, exporté 80 y quedó un 20, se va a acercar el ente regulador y te va a preguntar, ¿esos 20 los vas a vender acá o lo siguen teniendo o fue merma? Entonces ahí hay un control bastante rutinario, más que estricto, entre el Ministerio de Comercio, Aduana, Dirección Nacional de Tributación. Entonces ¿por qué explico esto? Porque hay mucho temor de repente en las empresas de no poder ser capaces de llevar esa contabilidad, pero hay entes que te ayudan, que te van controlando, que te van ayudando. Normalmente las contabilidades para las empresas que van a estar en el mercado local son contabilidades aparte, lo que es Maquila, lo que no es Maquila, y hay todo un sistema informático hecho para esto. O sea, no es algo que van a tener que ir haciendo ustedes en el día a día tediosamente con los números de importación y exportación. Luego vamos a la ley 6090, que es una ley totalmente diferente al régimen de Maquila, pero complementaria. Es decir, las empresas pueden estar bajo el régimen de Maquila y bajo la ley 6090. La ley 6090 es
una ley hecha para la importación de bienes de capital, maquinaria o bienes de trabajo orientados a la producción, también con coste cero de importación para la maquinaria destinada a esta producción, 0% de IVA a la importación de esta maquinaria, estos bienes de producción. Para inversiones mayores a 13 millones de dólares, tienen un costo cero de intereses para deudas adquiridas para la producción y un coste cero a la distribución de dividendos por 10 años para inversiones mayores a 13 millones de dólares. Es decir, nos olvidamos del 10-10-10 que vimos antes. Para inversiones mayores a 13 millones de dólares, no pagamos ni ese 15 ni ese 8, no pagamos importación a una deuda que siempre se levanta cuando mostramos nuestro 000. Para los servicios adquiridos en Paraguay, uno sí paga IVA. De repente las empresas en el camino van diciendo, a mí me dijeron que no se pagaba IVA. No vas a pagar IVA, no vas a pagar impuesto a la importación de tu maquinaria, a la importación de tu equipo de trabajo para la producción, ni IVA ni impuesto de importación. Pero si uno contrata un servicio de limpieza acá en Paraguay, de seguridad, de contabilidad, uno va a pagar IVA. De repente llegan muchas empresas bajo esta ley o bajo el régimen de maquila a decir, esta empresa me está queriendo cobrar IVA y yo estoy bajo el régimen de maquila. No es así. Los servicios acá en Paraguay sí van a recibir un IVA como cualquier servicio normal. Va a ser una empresa constituida, va a ser una empresa controlada por la DENIT, que es el ente regulador. Paraguay en menor medida que en otros países, pero Paraguay también consta con un régimen de zonas francas. A diferencia del régimen de maquila, son zonas geográficamente delimitadas. El régimen de maquila puede estar en cualquier parte del país. Son zonas que cuentan con licencias ambientales, son zonas que están exoneradas de tasas departamentales y municipales. Tienen procesos aduaneros mucho más ágiles que el resto, con infraestructura, obviamente inmobiliaria, con naves industriales aptas para la industria y la logística pesada. Pero el gran pero de estas zonas francas en nuestro ambiente es que no cuentan con denominación de origen Mercosur. Y son pocas las empresas que vienen a Paraguay sin ver a Brasil y Argentina como los potenciales mercados a corto, mediano o largo plazo. Entonces no es una decisión bastante habitual estar en estas zonas francas. Pero cuando vienen empresas con mercados totalmente enfocados, Europa, Estados Unidos, ellos saben que son pocas realmente las que dicen de acá a 10 años no quiero ver a Brasil o Argentina. Pero ahí sí la zona franca se convierte en un régimen bastante útil, porque a diferencia del 1 que se pagaba de exportación del régimen de maquila, acá es del 0,5. Ese es el gran atractivo. Es muy utilizable, por ejemplo, para empresas que importan algún producto y lo vuelven a exportar, que no generan valor agregado, que importan y exportan. Entonces, es un régimen útil para ellos. No genera denominación de origen Mercosur, pero tiene todo el resto de los beneficios. Entonces, al no generar un proceso de industrialización o un valor agregado, el régimen de maquila queda bastante atrás mano, diría, para el negocio. Bueno, y sectores, esto sí ya entramos en sectores de oportunidad de inversión. Primero comenzamos con un gráfico, una tabla, un listado de productos en los que Paraguay es potencia mundial en exportación. Paraguay el año pasado fue el mayor exportador de chía del mundo, el tercer mayor exportador de yerba mate, tercer mayor exportador de soja y sus derivados como el aceite de soja o los salvados de leguminosa, tercer mayor exportador de arroz, tejido sintético, el quinto mayor exportador de hígado de bovino. No decimos bovino porque en carne somos alrededor del número 10, décimo mayor exportador del mundo. El sexto mayor exportador de jugos de pomelo.
Las ofertas de exportación a corto plazo van bastante de la mano con el gráfico anterior o con el listado anterior: alimentos, manufacturas, textiles, cereales. Se suma energía, obviamente, por la energía que exportamos a Brasil y Argentina. Y cuando hablamos a mediano plazo, van a ver después en otro gráfico que va bastante de la mano esta oferta exportable a mediano plazo por los sectores de oportunidad de inversión. Tenemos turismo. Paraguay, si bien no tiene catarata, no tenemos playa, Paraguay está saliendo a crear el sector de turismo, el sector de turismo de negocios, turismo deportivo. El próximo mes vamos a tener la fecha del Rally Mundial acá en Paraguay. Tenemos World Padel Tour, tenemos Challenge de ATP de tenis, final de Copa Sudamericana, se viene el Mundial 2030, se viene el Juego Panamericano. Entonces ese es el turismo que Paraguay está saliendo a crear y a crear. Manufactura y mediana, creo que se repite manufactura, pero porque Paraguay está entrando en una transición de generar un valor agregado, no dejar de ser un mero exportador de commodities y generar ese segundo valor agregado acá en Paraguay. Somos especialistas en mandar productos para que industrialicen otros países y vuelvan a exportar. Entonces queremos generar ese segundo eslabón acá en Paraguay. Por eso es que manufactura es también una oferta exportable a mediano plazo. Cuando hablamos de financiamiento es porque la banca nacional es bastante amplia, hay una muy buena oferta financiera acá en Paraguay. Después sí les voy a explicar que el sector de financiamiento también es un sector de oportunidad acá en Paraguay, pero les explico por qué. Logística hidroviaria y oceánica, un tren fuerte de nuestra hidrovía. Se está trabajando en planes de dragado de esta hidrovía para darle mayor navegabilidad, para que las sequías tengan un menor impacto. Entonces es un sector de oportunidad de inversión, pero también de oferta exportable. Tenemos la tercera mayor flota de barcaza. Entonces toda esta hidrovía, más la vía oceánica que le dije que va a generar un ecosistema de servicios alrededor de esta vía oceánica, va a ser un sector importante para la economía nacional, sobre todo para la generación de empleo en esas regiones. Servicios, contact center, BPO, visual tech. Cuando les hablaba del régimen de maquila, es lo lógico que uno piense de repente en industrialización pesada, manufactura, en textil, pero bajo el régimen de maquila también entra la maquila de servicios. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es Nestlé, que desde Paraguay, bajo el régimen de maquila, exporta los servicios de back office, de BPO, para el resto de la empresa de Nestlé en Latinoamérica. Es decir, servicios de data center, data analytics, call center, contabilidad, hacen desde Paraguay para el resto de Latinoamérica, pagando el 1% de exportación de ese servicio. El ejemplo perfecto para entender cómo funciona esto son los call centers. Tener acá 50 personas en un teléfono de una empresa, no sé, de Estados Unidos, en Brasil, que presione 2 si quiere hablar en español, directo a Paraguay, y ese servicio, ese ecosistema paga un 1% de exportación de la factura de ese servicio. De nuevo, los servicios contratados en territorio nacional, como seguridad, limpieza, pagan un IVA normal en ese servicio. El sector forestal, que es a criterio del gobierno el sector con mayor potencial de acá a 15-20 años, es el sector que más va a empezar a crecer o que más creemos que va a empezar a crecer en Paraguay. Para darle dato, ahora está el presidente de Finlandia con un foco muy importante en el sector forestal. Finlandia es uno de los países pioneros o de las grandes potencias en el sector forestal. Un árbol tarda 14-15 años en cumplir su ciclo de crecimiento. En Paraguay está entre 7 y 8 años. Uruguay, que a fines de los 90 o a principios de los 2000 empezó a invertir en el sector forestal. El año pasado el sector forestal alcanzó el peso del PIB del sector de la carne en Uruguay. Y Uruguay tenía 2 millones de hectáreas de potencial forestal. Paraguay tiene más de 5 millones de hectáreas. Entonces es un poco el camino o es un poco uno de los sectores con mayor
viraje, digamos, de la economía nacional a los próximos años. Bueno, esta presentación se la voy a compartir, son números muy tediosos de verlo uno a uno. Son las exportaciones en miles de toneladas en los diferentes rubros que la van a tener para verla uno a uno. Alimentos, cereales, productos agrarios procesados y carnes. Y el siguiente cuadro nos muestra en millones de dólares en el sector textil, metales, manufacturas. Que no van a tener la presentación para poder ver. Y el último cuadro que les hablaba son los sectores con mayor oportunidad, que de nuevo va parecido al anterior de la oferta exportable a medio plazo, porque lo vemos como sectores de oportunidad de inversión hoy, porque nuestra oferta exportable a medio y mediano plazo. Lo forestal que ya les comentaba, los datos de las 5 millones de hectáreas y de tierras vírgenes que tenemos para el sector forestal. Los servicios de FPU, le añado el dato de que Paraguay tiene el promedio de edad más joven de la región, con 26 años de promedio de edad de la población. Algunos dicen 26, otros dicen 28, pero está por ahí. Tenemos más de 100.000 jóvenes que salen al campo laboral todos los años. Tenemos más de 300.000 habitantes que hablan portugués, hablando de esos call centers para Brasil. A nosotros es muy importante el mercado brasileño, entonces un dato muy bueno. Sector de turismo que viene creciendo 22-23% en el último año. Hace poco salió un estudio de Paraguay, fue el país con mayor crecimiento de turismo del mundo. Obviamente sabemos un dato porque la tasa de base era muy baja, entonces el crecimiento quizás exponencial es más fácil, pero bueno, es un dato que alienta al sector. La manufactura que siempre va a ser en Paraguay un norte o una parte importante del PIB o del crecimiento. Logística hidroviaria, que con la bioceánica, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio, gomería, peluquería, farmacia, todo se va a necesitar alrededor de esa. A los que no conocen, esa ruta va a pasar por lugares que prácticamente desolados en muchas de sus fases, así que eso va a ser importantísimo. Y el sector de financiamiento, si bien les hablaba de que la oferta financiera en Paraguay es bastante amplia, el Banco Nacional es muy fuerte y grande. Hay necesidad de mejores productos, mejores tasas, mejores plazos. Entonces, es un sector con oportunidad para banca extranjera que venga a invertir en Paraguay. Sector industrial, sector forestal, ahora que está surgiendo. Para pymes, el costo financiero puede alcanzar con 30-35% dentro de su balanza, entonces eso está resultado. Entonces es un sector donde Paraguay necesita nuevas oportunidades, nuevas ofertas y acceso a crédito con mayor riesgo finalmente para la banca, pero mayor accesibilidad para el comercio. Y eso, que ahí termina. De nuevo va a quedar esta presentación para todos ustedes a disposición. Más allá de eso, nosotros desde Rediex estamos a un teléfono, a un correo de asesorarlo, de recibirlo en nuestra oficina para lo que necesiten. Había un video, no sé si... Paraguay se proyecta como un nuevo centro de oportunidades en el corazón de Sudamérica. Desde Alto Paraná impulsamos una nueva etapa de desarrollo y atracción de inversiones. Los sectores estratégicos del país abren la puerta a alianzas globales. Aquí se conectan las ideas con el capital y la innovación con los mercados. Promovemos exportaciones, captamos nuevos actores y fortalecemos alianzas estratégicas. 3 días para transformar el potencial en proyectos reales. Alto Paraná Invest Forum, Expo Paraguay Brasil edición número 16 y la Expo Maquila 9ª edición. Presentado por Rediex, Cámara de Comercio Paraguay Brasil, CEMAP, con el apoyo de Gobernación de Alto Paraná, Itaipú y el BID. La semana de negocios más importante del país, Paraguay Business Week, este año en Alto Paraná.
Rápidamente el evento cuenta de 3 días, va a ser en Ciudad del Este, entonces una oportunidad también de conocer Ciudad del Este y las cataratas que están al lado. Va a ser lunes, martes y miércoles, 8, 9 y 10 de septiembre, entonces es una linda oportunidad para después extender el fin de semana en Foz, en Ciudad del Este, en las cataratas. El día 1 va a haber una rueda de inversiones, se van a presentar más de 50 proyectos nacionales que buscan inversionistas. Va a ser multisectorial, va a haber proyectos forestales, proyectos de hidrógeno verde, como proyectos de crecimiento de una línea de producción de una industria, así que la variedad de proyectos y el ticket de cada uno de los proyectos es bastante variable. Yo voy a decir que es un evento gratuito, se tiene que inscribir y ya está. Durante los otros 3 días va a ser la Expo Paraguay Brasil. En contexto, la Expo Paraguay Brasil se hace 17 años acá en Asunción, y este año juntamos fuerzas para hacer un evento más fuerte. Lo vamos a hacer en Ciudad del Este por una cercanía con Brasil y Argentina, y va a ser matchmaking de negocios, compradores y vendedores de Brasil, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Europa, de todos los productos que se puedan imaginar. Entonces creo que es súper interesante para ustedes poder anotarse. Les voy a compartir también el link de la embajada para que puedan inscribirse. Es gratuito, les aconsejo verlo con tiempo por un tema de hotelería, que la oferta es bastante amplia igual, pero de repente siempre hacerlo con tiempo es mejor. Y la Expo Maquila que habla ahí es la Asociación de Maquiladores del Paraguay, el régimen que les mostraba. Se van a estar haciendo recorridos a parques industriales y a empresas maquiladoras para entender cómo funcionan. Eso va a ser el tercer día, se esperan más de 4.000 personas en el evento, va a estar el presidente de la República, va a estar el ministro de Industria y Comercio. Es la semana de negocios más importante del país. Van a haber compradores gigantes, brasileños, argentinos y del resto del mundo, así como vendedores también. Los proyectos, hoy a las 3 de la tarde tenemos el primer filtro, así que va a estar muy bueno. Inscríbanse, los invito a que participen. Y de nuevo, ahí está mi compañero Sebastián Bogado, aprovecho de saludarte, nuestro agregado comercial de Argentina y compañero de Rediex. A las órdenes para lo que necesiten, Rediex, Paraguay. Gracias, embajador, a los organizadores por tenernos siempre en cuenta, y les deseo lo mejor en esta estadía. Paraguay es un país más allá de los negocios hermosos por conocer, gastronomía, su gente, más allá de los negocios, cualquier consulta que tengan sobre Paraguay también a las órdenes. Finalmente somos embajadores de nuestra tierra y es siempre un placer recibir a los hermanos argentinos acá, ya sea por negocio o por lo que sea. Gracias por estar acá y a las órdenes.